En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, cerca del final, versículo 41 y siguientes. Jesús, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Hay en Jerusalén una iglesia con forma de lágrima, pequeñita, forma de lágrima, se llama Dominus Flevit, el Señor lloró. Dice, entonces primero se busca en la Biblia de Straubinger las notas. Nota al versículo 41. Dice, Cristo llora por amor más con la visión de la suerte de la ciudad y de la nación, que van a la muerte. Se llora, el llanto tiene que ver con la muerte. Va a morir la ciudad, va a morir la nación. Por obra de los príncipes, dice Straubinger. Entonces, ya había dicho Jesús en el capítulo 13, bastante antes, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, mostrando la ternura de su amor, ¿no? Como el ave cubre a sus polluelos, así te he amado. Y también dice, tiene mucho que ver con lo que se llaman los discursos escatológicos, los discursos sobre el fin de los tiempos. En el caso de San Lucas, capítulo 21, San Mateo, capítulo 24. Eso hay que saberlo de memoria. Se parece por varias cosas, por el contenido y por algunas expresiones textuales, ¿no? No dejará piedra sobre piedra, eso está también en esos discursos sobre el fin del mundo. El llanto también aparece en el capítulo 23, cuando las santas mujeres lloran sobre él. No dejarán piedra sobre piedra, se refiere en este caso a los hijos. La preocupación de Jesús por los hijos. No lloréis por mí, llorad por vuestros hijos. Versículo 44, no conociste el tiempo de tu visitación. Así es. No conociste el tiempo de tu visitación. Va a explicar entonces qué significa conocer, que es la palabra clave de todo este fragmento, y la visitación de Jesús. Pero no lo conocieron. Conocer en la Sagrada Escritura es no solamente conocimiento intelectual, sino también familiaridad, afectividad, intimidad, conocimiento afectivo. Entonces eso hace acordar también a Mateo 24, en el discurso escatológico de San Mateo, se enfriará la caridad de los muchos, de las muchedumbres. Así es. En el Antiguo Testamento nos refiere Straubinger a Isaías 56 y a Jeremías 7, donde hay cosas muy parecidas. Después acá hay resúmenes sobre eso. Vayamos entonces a la lectura atenta, cuidadosa del texto sagrado. En el versículo 42, el tema principal que ya adelanté, si hubieras conocido, si conocieras, se trata de un conocimiento. Cristo nos llama a un conocimiento y advierte la gravedad de no tener este conocimiento. Tener que este conocimiento esté escondido a los ojos, está escondido a tus ojos. Lo contrario del conocimiento es una ignorancia, un rechazo a la ciencia, una ceguera, una necedad, una no familiaridad en la parte afectiva. No conociste, versículo 44. Acá está el no conocimiento, la no familiaridad. No conociste el tiempo de tu visitación. No conociste lo que se refiere a la paz, en este caso la paz es entre Dios y los hombres, que venía cortada desde el pecado original y solamente esbozada en imágenes anticipando el Mesías Cristo Jesús. La visitación es una palabra del Antiguo Testamento, traducida al griego, que significa, por un lado,
justicia, el rey visita la ciudad para hacer justicia, y gracia también, visita por gracia, como en Dios se identifican la justicia y la gracia. Justicia muy tratada en sabiduría, Jeremías, y la gracia, Génesis 50, Éxodo 3. Pasemos entonces a Santo Tomás de Aquino, Catena Áurea, una colección de los fragmentos de los padres de la Iglesia sobre esta página, sobre este relato escrito por San Lucas. Comienza con San Cirilo de Alejandría. Si conocieras, si hubieras conocido, significa, si hubieras conocido el tiempo de la visitación, también tú llorarías, le dice Jesús a la ciudad. Pero no eran dignos, no habían resultado dignos de percibir las escrituras divinamente inspiradas que hablan, narran el misterio de Cristo. No percibieron las escrituras, no entendieron lo que Cristo era. Por lo tanto, era inminente una tremenda pena, un castigo sobre la ciudad. No conocieron las cosas que se refieren a la paz. Dice Eusebio, a la paz de todo el mundo, no solamente de la nación del Antiguo Testamento. Y brillante el comentario de Orígenes, como siempre, padre de Alejandría de Egipto y de Cesarea. Aquí se ve que lo que a veces los comentaristas llaman transposición, alegoría, te lo predico de otro, no es tanto alegoría, es lectura bastante literal, brota inmediatamente de la letra. Dice Orígenes que esto se transpone, se predica también de la Jerusalén nueva que es la Iglesia. Esta es la proyección eclesiológica, se dice, en lenguaje un poco pedante, de esta frase de Cristo. No habla solo de la Jerusalén de piedra del Antiguo Testamento, habla también de la iglesia militante entre la primera y la segunda venida de Cristo. Cristo también llora sobre ella. Solamente en la segunda venida, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, va a cesar el llanto, enjugará las lágrimas de todos los ojos. Por ahora, de algún modo, el llanto continúa. Dice Jesús, llora también sobre nuestra Jerusalén, que es la iglesia. Porque hay espíritus malignos, se refiere a los demonios, por supuesto, que son enviados a la ciudad que es la iglesia para rodearla, para ponerle un cerco, para hacerla sufrir, para no dejar piedra sobre piedra. Entonces esta es la dimensión eclesiológica y moral, si quieren, en el sentido literal, pero brota inmediatamente de él, no es algo extrínseco, ni mucho menos acomodado por el padre de la Iglesia que está predicando. Otro que continúa la misma tradición gloriosa, ya en Occidente, es Gregorio el Papa, Gregorio Magno, de algún modo el último de los emperadores romanos y el emperador cristiano de Occidente, que lo aplica al alma individual, no solamente a la iglesia presente, sino también al alma individual. El alma individual también, vendrán los espíritus malignos y te rodearán, pondrán un cerco, no se podrá entrar ni salir, y te pondrán una empalizada en torno a ti. También al alma le hacen eso los enemigos. Angustiarán, coangustabunt, angustiarán al alma. Tus hijos caerán, el alma cae también ante el ataque de sus enemigos. Parece que no hay posibilidad de escapar, lo mismo que con la ciudad. Así pasa con el alma, con la mens, que significa los pensamientos. Una vez se trata de un conocimiento que hay que tener. Cuando nosotros, pensamientos malvados, uno sobre el otro vamos poniendo, es como una piedra sobre una piedra.
y todos serán destruidos por Dios. La venganza de Dios por la cual el pueblo es conducido, ducitur, es entregado a sus enemigos, porque no conoció el tiempo de su visitación. El alma, en sentido, a cada uno de nosotros concierne, también debe conocer el tiempo de la visita de Cristo. Cristo de verdad nos visita todos los días y en todas partes, nos visita en la Santa Misa, nos visita en el Santísimo Sacramento, y a veces nosotros no lo conocemos, no le somos familiares, no lo frecuentamos. Pero ciertamente el sentido literal y principal es el mismo que en el prólogo de San Juan, que hemos leído. Los suyos no lo recibieron, los suyos no lo conocieron, los suyos no quisieron recibir la paz de Cristo, dice Eusebio. No quisieron recibir la paz de Cristo. Y esta descripción sobre la ciudad rodeada, la empalizada, la prohibición de entrar y salir, la angustia, el hambre, la muerte de los hijos, dice Eusebio, expresísime, muy expresamente, preanuncia, es profecía de Cristo, lo que va a pasar en el año 70 cuando los romanos destruyeron la ciudad. Primera destrucción, después una segunda todavía más completa. No quisieron, no reconocieron, no recibieron. Nosotros también hacemos lo mismo. Dice Teofilacto, el gran padre oriental, poco antes de Santo Tomás. ¿Qué es esta visitación? La visitación es lo mismo, dice, la visitación de mi venida, mei adventus en latín, el padre escribió en griego, de mi parusía. Parusía se dice que significa adviento, presencia, llegada. No la conocieron, no conocieron la parusía de Cristo en su primera venida, y la mayoría de nuestros contemporáneos tampoco conocen la parusía de Cristo en su segunda venida. Jamás han oído hablar, incluso los cristianos. Y continúa este padre, he venido, la venida, la presencia, la parusía, para visitar, ver y para salvar, y no la conocieron, no lo conocieron. Por eso este discurso y este llanto de Cristo son una poderosa exhortación, concluye Gregorio, a oír las cosas verdaderas que ellos ignoraban, o que habían ignorado. Eso es lo que Cristo quiere, que oigamos. El oído es el principio de la fe y engendra en nosotros este conocimiento superior, este conocimiento del cual es terrible ser excluido, es terrible no cultivarlo. Esos son los primeros versículos, 42 al 44. A partir del 45 se lo conoce como la purificación del templo. Le dice en broma Castellani, pero sacado de San Jerónimo, ¿no? Que él lo considera San Jerónimo su patrono, y dice, purificar el templo fue el milagro más grande que hizo Cristo. Y se aplica a todos los tiempos. El mismo Papa Gregorio Magno, con genialidad, vincula la ruina del pueblo, que acabamos de describir y oír durante el llanto de Cristo, llora sobre la ruina de su pueblo. La ruina de su pueblo, más la idea esta de la purificación del templo, la ruina del templo es máximamente por culpa de los sacerdotes, dice Gregorio. Maxime ex culpa sacerdotum fuit. Y Cirilo, una vez más vinculando Antiguo y Nuevo Testamento con genialidad, una profundidad enorme, dice, purifica el templo porque estaba lleno de vendedores, de animales para los sacrificios. Vendían los animales que iban a ser matados en las hostias, en las ofrendas del Antiguo Testamento. Vendevant animalia, mactanda in hostis. Y entonces dice, ya había pasado ese tiempo.
Ha llegado un tiempo nuevo en que ya no se ofrecerán animales, los animales matados como hostia, sino que Cristo Jesús va a ser matado como hostia. Por eso purifica el templo, porque estas cosas están llegando a la puesta de sol, a su final, estos sacrificios antiguos, las ceremonialias del Antiguo Testamento. Entonces pasó el tiempo de las sombras, dice Cirilo. Por eso está Cristo ahí con el látigo en la mano, mostrando cómo termina el Antiguo Testamento. Pasó el tiempo de las sombras, ha llegado el momento en que refulge la verdad de Cristo. De figura se opone a verdad, en este caso, la verdad de Cristo. La verdad no se opone solamente a la mentira, sino que se opone también, dice muchas veces Santo Tomás, a la figura. A la figura. La figura es noble, maravillosa, incluso poética muchas veces, pero es figura, no es la veritas. Así que es así. Contra algunos modernos que dicen que está relatada 2 veces la purificación del templo, al principio de la predicación de Cristo en San Juan, al final en los sinópticos, y ellos, como son amargos y escépticos, piensan que es una sola, que está narrada 2 veces. Pero Teofilacto decía, no, Dios lo hizo, Dominus, el Señor lo hizo en el principio de su predicación, y ahora de nuevo, en víspera del Domingo de Ramos, en víspera de su pasión. ¿Por qué lo hace 2 veces? Lo hace porque esto redunda, dice, en un mayor crimen de los judíos. Advertidos en la primera purificación, no oyeron, no entendieron el gesto de Cristo y continuaron haciendo lo mismo, haciendo su casa una cueva de ladrones, en vez de una casa de oración, como Cristo dijo las 2 veces. Pero no todo es Cristo, no todo en Cristo es reprimenda, severidad, como esta figura de Cristo con el látigo en la mano, derribando mesas, cambistas, monedas. A los fieles les enseña, y así concluye el relato que acabamos de leer. Estaba enseñando todos los días en el templo. A los perversos sí los expulsa, dice acá, el mismo Gregorio, ¿no? Expulsa a los perversos con rigor, pero inmediatamente muestra el bien de su gracia a los que oyen su doctrina. Hay que leer la Escritura, hay que acercarse a Cristo, hay que oír su palabra. Bueno, estos son los comentarios de los padres. Sería pertinente también hablar un poco del contexto, examinar lo que precede a este relato que acabamos de oír, que es la cuestión del Domingo de Ramos. Es impresionante el comentario de los padres a eso, la importancia que le daban, veían ahí realmente, pero el tiempo apremia, lo dejamos para otro día. Lo mismo, nuestro comentador argentino lo voy a mandar como mensaje grabado. Bueno, que Él nos conceda entonces este llanto de Cristo, verdadero hombre, lleno de sentimientos, de inmenso amor, de inmensa compasión, que Él nos conceda la gracia en esta tierra y la visión de su gloria en su segunda venida, en los cielos nuevos, la tierra nueva que Él va a crear. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.